Hemos estado hablando de promesas, promesas que Dios ha hecho a sus hijos, promesas que nosotros verdaderamente podemos decirle a Dios, tú dijiste, Dios, que a mí, y usted platica con Dios, y le recuerda a Dios lo que Dios le prometió a usted. Pero sabe que algunas personas, muchas personas, son dirigidas por sus emociones, por sus sentimientos. Debido a que son dirigidas por sus emociones, reclaman muchas promesas que no son para ellos. Piden, exigen muchas promesas que no son para ellos. Y predican incluso a las demás personas promesas que nunca se les dio, nunca se nos dio a nosotros. Pero como sabemos, muchas veces los que estamos acá arriba sabemos manipular a la gente, entonces le prometemos cosas que Dios jamás prometió, porque sabemos que les vamos a llegar a sus sentimientos, a sus emociones, y de esa manera los vamos a mantener agarraditos. Nosotros, mientras vamos madurando, una de las cosas que tenemos que aprender es a no ser guiados por nuestras emociones. Que nuestras emociones no nos guíen, no nos dirigen. Pero se dice bien fácil, pero la verdad es bien difícil. Es bien difícil, porque muchas veces algunas personas son guiadas por la ira, porque se enojan y de repente hacen tonterías que después se arrepienten. Y hay otras personas que son guiadas por los chocolates y las flores y el osito de peluche que le dieron con esos chocolatitos y se casan. Entonces las emociones, aunque una parezca mala y la otra buena, en realidad si nos dirigen son malas. Nos pueden llevar a tomar decisiones que después nos arrepentimos. Y nos pueden guiar y dar esta como vericidad o creernos que estamos en lo correcto porque mi corazón lo indica, porque así lo siento. Aunque la palabra numerosas veces nos dice que no debemos de ser guiados por el corazón. O sea, es tan sincero Dios que dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces nosotros cuando llegamos o queremos madurar, necesitamos aprender, aguas, cuidado con las emociones, porque las emociones no, me van a despedazar. ¿Usted va a dañar a alguien o va a permitir que alguien lo dañe a usted? Por sus emociones. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay emociones que nos pueden destrozar. Muchas, tanto las que parecen positivas como las que parecen negativas. Y por las emociones mucha gente se guía. Por las emociones mucha gente toma decisiones. Ahora, en este mundo, ¿cómo vivir sin emociones? No le estoy diciendo que vivas sin emociones, no me malentienda. Lo que estoy diciendo y lo que la Biblia dice y lo que Dios nos enseña es que nosotros tenemos que controlar las emociones. Las emociones no nos tienen que controlar a nosotros. Eso es lo que la Biblia no dice que las emociones están malas. Dios lo diseñó usted y lo hizo emocional. Lo hizo para que usted sienta cariño y amor y ternura y miedo y desconfianza, porque esas cosas lo pueden mantener a salvo, lo pueden ayudar. Pero, brothers, hay una palabra, una emoción que se me viene hoy a la mente para el mensaje que tenemos hoy. Y esa palabra que no muchas veces amarramos o pegamos nosotros con emociones, esa palabra es incertidumbre. Incertidumbre. Es donde viene la pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo salgo de esta? ¿Cómo sé que estoy en el camino correcto? ¿Y ahora qué? ¿Se fija? Incertidumbre. Es lo que hacen, por ejemplo, los que hacen las novelas. Al final de cada episodio lo dejan en incertidumbre. Justo cuando Paquita, la del barrio, le iba a dar un cuchillazo a Marco Antonio, en ese momento se acabó el episodio. Y ustedes lo dejaron así como, ay, no, necesito ver el otro porque no sé qué va a pasar. ¿Qué va a suceder?
Y es lo que están haciendo hoy todos esos ahora, ¿cómo se le llaman? Series, ¿no? De las diferentes programas de televisión, que son muchos, donde salen pues, series, sea Hulu, el Netflix, el Disney, todos esos que tienen series. Fíjese, siempre lo dejan cuando se va a acabar, como que de repente aparece el que se había muerto hace 32 años. Y ahí se acaba. Ahí se acaba. Y esa incertidumbre es un sentimiento, una emoción que lo mantiene usted así como que necesito ver lo que sigue. Porque nosotros nos encanta saber todas las cosas, somos criaturas, por eso somos rechismosos, porque nos encanta saber lo que va a pasar. Nos encanta la información, conocer. Y no podemos vivir si no decimos las cosas. Más, ahorita visitaba una familia, no quiero decir quién, a una pareja que está ahí atrás, pero iba a decir algo. Yo iba a decir algo y luego dije, no, mejor no digo para que no se enojen. Y los tres dijeron, dinos. Así, como que yo no dije, a ver si sí funciona. Y sí funcionó. Cuando usted le dice, te iba a decir algo, pero ya no. No, dime qué ibas a decir. Pero el asunto es que todo eso se ve gracioso y todo. Pero cuando se trata sobre nuestra vida, el rumbo hacia donde va nuestra vida, cuando se trata sobre nuestro esposo, nuestra esposa o nuestros hijos, ¿en qué condición están? Nuestra carrera, nuestro matrimonio, nuestra vida amorosa, nuestra vida profesional, el estatus que tenemos, todo eso nos provoca, es incertidumbre y nos provoca diferentes cosas. Vienen de la incertidumbre, para que usted se fije. Viene, por ejemplo, el miedo. Uy, el miedo. Y mucha gente tiene miedo y no sabe que tienen miedo. La desconfianza, la inseguridad, vienen de la incertidumbre, brothers. Y debido a estas emociones y muchas otras que salen, viene también la falta de compromiso, la falta de entrega. Y vienen muchas otras malas actitudes debido a una emoción, ¿no? Entonces, volteamos a ver a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, si verdaderamente eres un hijo de Dios, deberías de ser guiado por Dios. Si verdaderamente eres un hijo de Dios, eres guiado por Dios. Si verdaderamente eres un hijo de Dios, tu vida está en las manos de Dios. Si verdaderamente eres un hijo de Dios, no hay nada que temer. No debería de haber inseguridad en tu vida. No debería de haber incertidumbre. Si tú has agarrado tu vida y la has depositado en las manos de Dios, deberías de confiar que Dios está guiando tu vida. Y no es fácil eso. Sobre todo cuando cometemos errores, que lo hacemos. Cometemos errores. Y decimos, chale, ¿y ahora qué? Bueno, pues es que aún tu vida espiritual no está en tus manos, está en las manos de Dios. Dios es el que te prometió que lo que comenzó en ti lo iba a perfeccionar. El que comenzó la obra en ti la iba a terminar, diríamos. Dios es el que dijo, tengo planes para ti, y numerosas veces. Ahora, si vamos a la cita que le di ahorita, que es Proverbios, el capítulo 3, versículos 6 al 6, dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora, lo polémico de este asunto, que algunas personas todavía batallan para agarrar la onda, es que si usted es un hijo de Dios, a pesar de sus malas decisiones, si, como le dije ahorita, si verdaderamente es un hijo de Dios, a pesar de sus malas decisiones, Dios le va a enderezar su vida. No le estoy diciendo que no van a haber consecuencias o que no va a sufrir por sus malas decisiones. No, lo que le estoy diciendo es que eventualmente Dios le va a enderezar su vida.
Y eso es bien importante, brothers, para nosotros entender. Aquí empezando el Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No dice de una parte de tu corazón, ni nomás unos días de la semana. Está hablando de todo, todo. Y cuando usted lee la palabra de Dios en diferentes libros de la Biblia, dice que tenemos que amar a Dios de todo lo que somos. Todo, 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 todo. Entregarle a Él todo. Entonces, esa es la clave. Y es que eso es lo que es un hijo de Dios. Un hijo de Dios es alguien que se fía de Jehová de todo su corazón. De todo. Y luego dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Porque otra vez, porque nosotros creemos a veces que podemos tomar mejores decisiones que Dios. Dios le dice, no, hijo, perdona. Y no, lo voy a seguir odiando porque me hizo cosas malas. Pero perdónalo. No se lo merece. ¿Sí me entiende? O sea que como que estamos en contra de lo que Dios nos está diciendo. Dios nos dice, sé generoso. No, este es flojo, perezoso. O sea, vamos en contra de lo que Dios piensa muchas veces. Y podremos seguir así con la lista y nos damos cuenta que hay muchas cosas que Dios claramente nos ha dicho y que nosotros vamos en contra de su voluntad, porque creemos que nosotros pensamos mejor que Dios. Esa es la verdad. Son muchas cosas. Muchas cosas. Y entonces, usted puede decir, pues mi orgullo no me deja, o mi egocentrismo, o mi apellido no me deja ir a pedirle perdón a alguien que extraño, que quiero, que... Puede ser lo que sea, al final de cuentas no está obedeciendo a Dios, no se está confiando de Dios. Usted cree que su decisión, su propia prudencia es mejor. Pero yo le decía, aún cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, Dios se encarga de enderezar nuestra vereda. Ahora, eso es algo medio difícil para algunos entender, porque decimos que como, no, este ya se va a quemar las patitas como Cuauhtémoc. Ya. No, pero, mire, le voy a poner un par de ejemplos, le podría poner muchos más, pero un par de ejemplos es los hebreos o los israelitas, eventualmente los judíos, ¿no? Los hebreos cuando ellos no confiaron en Dios, Dios les dijo, ahí está la tierra prometida, y ellos dijeron, no, ahí hay gigantes, ahí hay gigantes. No confiaron en Dios, se guiaron en su propia prudencia. Entonces se tuvieron que pasar, viene la consecuencia, en lugar de unas semanas en el desierto, cruzándolo, se pasaron 40 añotes en el desierto. Pero en esos 40 añotes, Dios los guiaba de día con una nube y de noche con una columna de fuego. ¿Eran guiados por Dios o no? Eran guiados por Dios. Por eso aquí dice, fíate de Jehová, no te apoyes en tu prudencia, reconócelo en tus caminos, Él enderezará tus veredas. Eventualmente entraron a la tierra prometida. ¿Les costó? Sí. ¿Sufrieron? Sí. ¿Les dolió? Sí. Pero eventualmente se logró. Se logró o sea, pudieron haber disfrutado antes, pudieron haber gozado, pero no tenían que dudar de Dios. Tenían que desconfiar de Dios. Y entonces, bueno, ahí están las consecuencias. Otro ejemplo, Jonás. Jonás es un profeta que está en el Antiguo Testamento, en un libro que curiosamente también se llama Jonás. Jonás, Dios le dijo, ve a predicar a ese lugar. Y Jonás dijo, como que Dios algo le pasó, él pensó que su propia prudencia era mejor. Y Jonás mejor dijo, voy a este otro lugar. Dios le dijo, no, Jonás, ve, ¿a dónde? Ve a Nínive. Jonás dijo, no, me voy a este otro lado. ¿Iba en contra de la voluntad de Dios? Sí. Pero mire, sucede, resulta que Dios le enderezó los pasos. Porque cuando iba al barquito, que se viene una tormenta, y todos empezaron, ay, mamacita. Y para hacerse corta la historia, Jonás llega al agua y Dios usa un pez muy grande y ¡pum! Que se lo tragó. Se lo tragó el pez. Y adentro del pez dijo Jonás, traducción moderna, ay, nanita, ya la regué. Y dice la Biblia que eventualmente el pez lo vomitó ¿en dónde?
Nínive. Ahora sí, chiquito, ¿le enderezó Dios el camino o no? Le enderezó Dios el camino. O sea, si usted es un hijo de Dios, si usted es un hijo de Dios, Dios le va a enderezar el camino, no se agüite. Es una promesa. ¿Le va a costar a lo mejor un ballenazo? ¿Un desertazo? Algo le va a costar si somos necios, pero eventualmente va a obedecer a Dios. Su camino va a ser enderezado. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, la palabra de Dios dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, es una promesa de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, no te agüites. Dios enderezará tu camino. No le está diciendo que usted va a ser perfecto. Le está diciendo que Dios le va a enderezar el camino. Va a tener que pasar por 2, 3 baches. Cada vez va a aprender más. Va a madurar más. Y entonces, hasta aquí, ¿en qué resumiríamos? Pues diríamos que Dios usa las circunstancias para enderezar nuestros caminos. Y es cierto, Dios, es más, Dios, ¿cómo le hace para guiarnos, para dirigirnos? Otra vez, fíjese, en algunas ocasiones Dios usó sueños. En otras ocasiones Dios usó animales, tormentas. Dios ha usado muchas cosas que en resumen serían circunstancias. Incluso ángeles, para enderezar su camino. O sea, ya cuando somos hijos de Dios ya no consideramos que la chiripa es real. Ya no existe para nosotros la casualidad. Ya todo tiene un propósito. Porque sabemos que nuestro Dios tiene conocimiento absoluto y estamos delante de Él tal y como somos. Nos conoce Dios más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y sabemos que Dios tiene poder absoluto. El poder de Dios es tan grande que puede mover todo conforme a su propósito. Y no hay nada ni nadie que se pueda oponer en contra de la voluntad de Dios. Entonces, Dios puede mover las circunstancias. Dios puede mover las circunstancias. Cualquier cosa que sea. Los hermanos de José el soñador pensaron que estaban saliéndose con la suya al agarrar a su hermano, maltratarlo y luego venderlo como esclavo. No sabían que Dios los estaba usando a ellos para lograr su propósito. Los romanos y los judíos pensaron que iban a salirse con la suya al agarrar a Jesucristo y asesinarlo. No sabían que Dios los estaba usando. Judas pensó que estaba haciendo algo en secreto y a lo mejor nadie lo iba a descubrir al traicionar a Jesucristo y darle un besito de traición. No sabía que Dios lo estaba usando. El propósito de Dios se cumple, brother. Por eso, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que descansar seguro. Dios nos guía, aún cuando cometemos errores. Y oiga, eso a veces se da miedo porque, ¿qué tal si no es el desierto y es un camión el que me atropella por andar de terco, de necio? Y es lo que muchas personas están pasando ahorita. Están viviendo las consecuencias de su desobediencia. Porque Dios los ama. O sea, es tan grande el asunto que Jesucristo así lo puso. Y claro que es una hipérbole. Si usted entiende lo que eso significa, y si no, apúntelo. Una hipérbole lo que Jesucristo hizo. Pero cuando Jesucristo dijo, mejor, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar al cielo sin un ojo que a la condenación con los 2 ojitos. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, dijo Jesucristo. Porque es mejor que entres a la vida eterna faltándote una manita que a la condenación con tus 2 manitas. O sea, a Dios le importa más lo que verdaderamente importa, la eternidad. O sea, ¿se fija? Dios le está diciendo, chiquito, si te tengo que sacar un ojo, te lo voy a sacar. Si te tengo que cortar una mano, te la voy a cortar. Pero vas a agarrar la onda, porque Dios al que ama, disciplina. Entonces no sé si usted con esto haya agarrado como que, ya se me fue la incertidumbre. O como que ya los dejé peor que al principio. Porque, pues para mí es como tranquilidad saber que estoy seguro en las manos de Dios.
Para mí es tranquilidad saber que tengo a mi Padre Dios, que cada vez que cometo errores me da unos bien puestos. Y es tan real esto que muchas personas han dicho, cuando voy a la iglesia me empieza a ir peor en el mundo. Pues sí, vas a recibir ataques de dos lados ya. Cuando empiezas a venir a la iglesia, ya el chamuco te está atacando y Dios te está enderezando. O sea, era como cuando nosotros de chavito nos peleábamos, y si en la pelea perdíamos la pelea, o sea, nos ponían una friega, una tunda, una recia, una golpiza. Y llegamos a la casa y mi papá decía, ¿quién ganó? El otro, y nos ponía otra friega. Si ganaba el otro, o sea, era doble golpiza, ¿no? Si te ibas a pelear, asegúrate de ganar. Esa es una buena clave, ¿eh? Y si usted entró a la guerra espiritual, si va a pelear, asegúrese de ganar. Pero ¿qué más Dios usa para guiarnos? Porque si se fija aquí, la palabra de Dios dice bien clarote, Él enderezará tus veredas. Y dijimos que esta promesa es para los hijos de Dios, porque dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos. Esto es lo que hacen los hijos de Dios. No lo hace cualquier persona, lo hacen los hijos de Dios. Y dice, Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Bueno, hermanos, pues ya dijimos que las circunstancias Dios las usa, no son chiripas, brothers. No son chiripas. Romanos 5, 3, 4 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dios está usando las tribulaciones para guiarte y para moldearte. En Santiago 1 dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Otra vez, brothers, si agarramos la onda podríamos evitar mucho dolor, muchas nalgadas, mucha corrección. Pero Dios usa algo más para dirigirnos. Yo creo que todavía mucho más importante, mucho más claro que las circunstancias. Dios para dirigirnos usa su palabra, su misma palabra, su Biblia. Su Biblia. Si usted le puso atención aquí en el Proverbio 3, 5 al 6, dice, fíate de Jehová. Está hablando de Jehová. Dice, reconócelo. Dios nos dio su palabra, las sagradas escrituras, la Biblia. Y Dios usa la Biblia siempre para guiarnos. ¿Sabe que cuando recién se escribió la primera porción de la Biblia, cuando recién se puso en piel, o la primera vez que se agarró la piel y se le puso ahí las letras, a esa porción se le llamó la ley. La ley. Las instrucciones también es otra buena traducción. Instrucciones. Y llega un momento donde el escritor de la ley fallece, que era Moisés. Y cuando muere Moisés, pues quedaron los escribas de él que acaban el último rollo. Pero cuando muere Moisés, queda su sustituto, el que iba a ponerse los zapatotes de líder, que se llama Josué. Y Josué llega con mucho miedo porque ahora tiene que liderar a todo este pueblo. Y entonces llega Josué con miedo delante de Dios. Y ahí en Josué, el capítulo 1, el versículo 8, le dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro? Pues nomás lo que se había escrito hasta ese momento, brothers. Exactamente, nomás la porción esa se había escrito. Y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces ¿qué? Y todo te saldrá bien. Entonces cuando guardes todo lo que está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No antes, sino hasta que guardes ese libro de la ley, de día y de noche, medites en él.
Usted sabe que ese libro eventualmente Dios siguió dando revelación, vinieron los profetas, vinieron los escritos, y luego viene el Nuevo Testamento, vienen los evangelios, viene la historia de Hechos, vienen las cartas de los apóstoles, hasta que se culmina la revelación de Dios con un libro que curiosamente se llama Revelación. Revelación. El caso es de que Dios le está diciendo, ¿cómo te voy a guiar, Josué? ¿Cómo es que te voy a guiar? ¿Cómo es que Dios te guía? Con la Biblia, con la palabra de Dios. Y usted a lo mejor dirá, no, a lo mejor Dios está hablando algo diferente ahí en Josué 1:8, con lo del nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pues no, más lea el versículo 7 y vas a ver de qué estaba hablando. El versículo 7, Josué 1:7, le dice bien claro que estaba hablando de esas palabras que Dios le había dado a Moisés y Moisés se las había dado al pueblo. Fíjese, dice Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Quién se la había dado? Moisés, dice, para hacer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Se fijó que está hablando de la ley que Dios le dio a Moisés y Moisés le dio al pueblo? O sea, es que nuestro Señor, nuestro Creador, Jehová, es tan asombroso que nos da dirección. Si Dios promete que Él nos va a guiar, nos guía. Este mismo Josué 1:8 eventualmente se vuelve a escribir más adelante en la Biblia. Ese mismo Josué, pero con otras palabras diferentes. Y ese es el Salmo primero, el primer Salmo. El Salmo 1 empieza diciendo, bienaventurado el varón. ¿Cuál varón? ¿Cuál varón es bienaventurado? Bueno, usted va a la palabra de Dios y dice, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. ¿Se fija? Es el mismo Josué que se escribió ahora siglos después, comenzando el libro de los Salmos. Dios nos guía, ¿cómo nos guía? Circunstancias, pero más importante de las circunstancias, su palabra. Mucha gente hoy no quiere usar sus emociones y luego dicen, ay, ¿por qué estoy tan fregado? Pues porque usas tus emociones para guiarte. Sacas tus conclusiones de tus emociones. Y luego si usted deja que usted se mete al YouTube, yo tengo un par de trabajadores que todo lo que les digo se meten al YouTube. Recientemente les dije, hay que arreglar este calentón de agua y hay que hacerlo con PEX y con un tipo de material de tubos. Y les traje la herramienta y todo, y les dije, déjenme les enseño cómo se usa. Y me dicen, no, ya vimos los videos de YouTube. Ah, ok, qué chido. Pues me agarraron a mí hasta saliva, ¿no? Y seguros, sí, ya los vimos, ya sabemos cómo, gracias aquí, gracias por la herramienta. Y eso fue como a las 7 de la mañana el viernes pasado. Como a las 4 de la tarde me hablaron, me dicen, pues ya tenemos todo el día aquí y esta cosa no deja de tirar agua. Pues, ¿qué pasó con la YouTube University? ¿No les sirvió? No, pues no, les dije, déjenlo para el lunes fui y como en 5 minutos se arregló, ¿no? El asunto es de que muchas veces no queremos escuchar. Queremos ir con algún youtuber que nos diga cómo es, qué es la verdad, qué es la realidad. Y cada persona hoy tiene sus mañas, sus maneras, sus métodos, sus verdades, sus doctrinas. Y no, hombre, lo van a zambutir de tantas cosas. Usted vaya a la palabra de Dios. Vaya a la Biblia. La Biblia. Salmo 119, el versículo 105 dice... ¿Cómo? Hasta había una cancioncita, ¿se acuerda? Esa antes la cantábamos en las churches. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para que se lo aprenda, ¿no? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué está diciendo? Que la palabra de Dios es quien nos va a dirigir
Dios te guía, pero si Dios te dio la Biblia y tú no la quieres leer, luego después no le digas que por qué me nalgaste, Dios. Pues Dios te está guiando. Dios te está diciendo qué tienes que hacer y qué no quieres hacer, y tú quieres seguir la cultura o la tradición o a los religiosos o a los fantasiosos. Después no es con que, ¿por qué a mí? Porque Dios te está dando su palabra para que después no te tenga que dar las circunstancias. ¿Sí entendió? O sea, Dios nos guía, bro. Entonces el problema es que ignoramos al libro, ¿no? Ignoramos a su palabra, ignoramos las Sagradas Escrituras. Y pues otra vez, ¿no? Nos va mal. Pero ¿sabe qué? La Biblia aquí en el Salmo, en el Proverbios 3 dice, Él enderezará tus veredas. Ahora, yo creo que aquí todos hemos tenido unas veredas bien torcidotas, bro. Algunos más que otros, ¿eh? No quiero voltear a ver a nadie. Pero una vida como que, ay Señor, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida que está bien mal? Y yo creo que varios de nosotros hemos visto cómo Dios ha ido arreglando nuestra vida poco a poco. Pero si usted todavía no está ahí donde todavía ve su vida que es un caos, todo comienza con confiar en Dios. Acuérdese, Proverbios dice, fíate de Jehová, confía en Dios. Dios te da una promesa. Te está diciendo, tú confía en mí y yo me encargo del resto. Pero hay que confiar en Dios, no en nuestra propia prudencia. Ahora, hay algo más que Dios nos da el día de hoy a nosotros sus hijos para guiarnos. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, ahí podemos llegar otra vez con problemas porque mucha gente hoy cree que sus emociones son el Espíritu Santo. Y hasta le van a decir, no amarres al Espíritu Santo, cuando lo que tienen que amarrar es su boca y otras cosas, ¿no? Son sus emociones. Y confunden las emociones, la euforia con el Espíritu Santo. Otras, cuando vamos a la palabra de Dios, vemos el tipo de Dios que tenemos, un Dios de orden, un Dios que tiene un propósito en todo lo que hace y que nos da instrucciones para todo. Pero el Espíritu Santo es algo tan precioso, tan poderoso. Mire, antes que eso, Dios nos había dado algo más para guiarnos. ¿Okay? Que la gente medio confunde porque está muy pegadito a las emociones. Y es otro que Dios nos dio para guiarnos, se llama conciencia. Todo el mundo lo tiene. Todo el mundo. Mi brother Jesús, ¿usted ha conocido a alguien que no sepa que matar está mal? Todos saben, ¿verdad? Aún los que no vienen a la iglesia. Hermano, ¿usted ha conocido a alguien que no sepa que robar está mal? O sea, al menos que estén como malitos. Mi brother, ¿tú conoces a alguien que no sepa que asaltar un banco está mal? Vea que todos saben. Todo mundo sabe. Eso se le llama conciencia. Dios dice que la palabra de Dios que nos clavó en nuestro corazón su ley. Nacimos sabiendo que engañar, que mentir y que muchas cosas están mal. Pero la verdad es que la conciencia, no, hombre, bro, la cauterizamos muy rápido. Muy rápido somos buenos para cauterizar la conciencia y andamos mintiendo, engañando, robando y hasta asesinando porque la conciencia ya se quedó allá enterrada. ¿Qué? Entonces Dios bien nos da algo para que nosotros verdaderamente recuperemos esa mente de Jesucristo, que es su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía. Es como la conciencia, pero con poder extra. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo lo prometió en Juan 16:13. Les dijo a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Así, ¿se fijó cómo le dijo Jesucristo a quién? A sus discípulos. Jesucristo les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad. A toda verdad. Ahora, hasta ahí nos preguntaríamos, sí, pero a lo mejor eso nomás se los dijo a los discípulos, porque pues eran los que estaban ahí. Pero nos damos cuenta que vienen las cartas del Nuevo Testamento y que esa promesa es para nosotros, para todos nosotros. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes? ¿Cuántos?
Todos. Está bien chida la Biblia porque no nos deja medias. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, otra vez, si es un hijo de Dios, Dios lo guía. Si es un hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo que lo guíe. Y el Espíritu Santo, lo vemos a veces medio raro, pero el Espíritu Santo es una voz extra que le dice, no lo hagas, no lo hagas. O que le dice, ándale flojo, ve a la iglesia, o lee la Biblia, o ayúdale al necesitado, o ponte a orar, o llámale a tu mami, no le has llamado en hace tiempo. O sea, le empieza a guiar. Y usted dice, ay, ya me hice muy sensible. Pues sí, sí te haces más sensible. O sea, tu moralidad crece. Eres una persona más moral, más entera. Porque Dios te está usando con tu espíritu, con su Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, brothers, nunca va a ir en contra de la palabra que Él mismo inspiró. ¿Sí me entiendes? O sea, si el Espíritu Santo lo va a guiar, Él mismo nunca va a ir en la contra en la palabra o en contra de la palabra que Él mismo inspiró a los escritores de la Biblia. O sea, la cosa está tan rara que hemos escuchado personas que dicen, el Espíritu Santo me dijo que te divorciara. O sea, mira, hay un programa, no sé si tú existe, hace años vi este programa acerca de una secta que no le quiero decir quién, pero hay muchos allá en Utah. Esta secta, estaban entrevistando a un hombre que se hizo de esa secta. Y este hombre dijo, me habló Dios y me dijo que mi esposa me era piedra de tropiezo, que me divorciara con ella y que aquí tenía para mí estas 6. ¡Ay! Sí, mijo, ¿se fue Dios o fueron las emociones? Emociones. ¿Eh? Y sí, o sea, no sé si todavía esté por ahí en el Netflix, porque lo vi hace como 10 años, ese documental de esta secta, ¿no? El caso es de que el Espíritu Santo nunca va a ir en contra de su propia palabra, brother. Y hay muchos religiosos que eso quieren hacer, que vaya en contra de lo que él mismo escribió. Pero también nosotros, si nos empezamos a ser rebeldes, aún siendo cristianos, nos da una advertencia en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguéis el espíritu. Así es como dice la Biblia. No apaguéis el espíritu. O sea, llega un momento donde nosotros mismos podríamos empezar a apagar ese espíritu que nos está moviendo a hacer su voluntad, a predicar, a cantar, a enseñar, a servir, a ser útil. Y el Espíritu Santo se apaga de igual, tristemente, con las emociones otra vez. Porque cuando estamos sirviendo y vemos que nadie agradece, nomás yo me esfuerzo. Entonces las emociones empiezan a tomar control sobre nuestra vida y empezamos a ignorar al Espíritu por otra vez poner la atención ¿a quién? A las emociones. Porque así es el ministerio, así es la vida del cristiano, es bien difícil. La verdad, la vida de todo el mundo es difícil. Pero la vida del cristiano es difícil porque pues Dios nos pide que amemos al enemigo, que perdonamos al que nos ofende, que le demos al que no nos paga. O sea, son cosas que Dios nos pide y dígame si eso no está más difícil. Entonces, llega un momento donde nosotros podemos empezarnos a llenar de este resentimiento. Por eso la palabra nos advierte en Hebreos que no dejamos que brote ni siquiera un pedacito de rencor, porque el rencor puede hacernos mucho daño. Es sentimiento, es emoción, es algo que nos está haciendo garras, brothers. Y así como algunas en 1 Timoteo 4 dijo Pablo que algunos tienen cauterizada la conciencia, usted puede empezar a apagar el Espíritu Santo por dejar que las emociones otra vez se apoderen. Entonces, siendo cristianos no quiere decir que no estamos libres de las emociones. Seguimos estando intentando controlar las emociones. Le puedo dar ejemplos, pero se me hace que anda pitando la chicharra. Mire, le voy a dar 2 ejemplos para que no se me agüite. El profeta Elías, un hombre, un siervo de Dios, con el poder de Dios, hizo cosas que en el Antiguo Testamento nadie más hizo a la escala que este hombre hizo, o Dios hizo a través de él. O
O sea, llovió fuego del cielo, detuvo la lluvia, ordenó la lluvia. No, hizo tantas cosas Dios a través del... Pero llega un momento donde a ver toda la resistencia, toda la adversidad que tenía Elías, todos los que se habían levantado en contra de él, se entristeció y deseó morir. Y le renegó a Dios, dijo, ya, quítame de esta vida. Las emociones, lo llenaron las emociones. Porque no es fácil ser hijo de Dios. Necesitamos constantemente venir y hacerle caso a lo que Jesucristo dijo en Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que están trabajados y encargados, dijo Jesucristo, y yo les daré descanso. O sea, no es venir una vez y ya alarmé. No, bro, la verdad es que usted tiene todo un día de trabajo y todo un día de relaciones y con otras personas y tiene todo un día pues de luchas, de pruebas, de tentaciones y de todo lo demás. Tenemos que venir con Dios y decirle, Dios, Padre, fallé en 2, 3 cosillas o perdóname y soltarle todas nuestras cargas porque si no, nos empezamos a acumular. Otro ejemplo, ¿quién le daré? Come on. Ejemplos de emociones que los encontramos. Juan el Bautista. Juan el Bautista, no hombre, el Señor Jesucristo dijo que no ha habido ni habrá un hombre como Juan el Bautista. No hay nadie mayor que Juan el Bautista. Y aún así llega un momento donde a Juan el Bautista lo agarran, lo meten en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel, y pasa ya días. Y Juan el Bautista en medio de esa soledad y entre todo lo que ve que él cree que debería estar sucediendo y no está sucediendo, y ve lo que sí está sucediendo, le manda un mensaje a Jesucristo y le dice, ¿eres o esperamos a otro? ¿Se fija? Las emociones, como que nos quieren hacer garras. Tenemos que ser cuidadosos, brother. Venir delante de Dios. Y sabe, le voy a decir una cosa más que Dios usa, y con esto acabo, para guiarlo. Y a veces desatendemos mucho eso. Pero usted, si se pone atento, Dios le usa esto mucho. Dios usa las amistades. Dios usa las amistades. A veces descargarnos delante de Dios es muy difícil, pero si nos descargamos delante de la persona correcta, no la chismosota que va a ir a contar todo lo que le dijo, sino la persona correcta, la persona que lo cuida, que lo ama, que se preocupa por usted, tiene alguien que lo abrace, tiene alguien que llora con usted, tiene alguien que le da consejos bíblicos, tiene alguien que lo apoya. La palabra de Dios dice, llorad con los que lloran y gozad con los que se gozan. Fíjese, ¿Dios lo guía o no lo guía? Y en ese momento que usted se acerca con esa persona correcta, por eso los amigos son tan valiosos. Por eso nos duele mucho cuando están los amigos. Cuando se acerca con esa persona correcta, Dios le va a dar a esa persona las palabras correctas para dárselas a usted. Vamos a orar.